Bueno, ahora vamos a hacer el video número 2 del curso de nivelación de química 2017. Acá vamos a discutir sobre el concepto en química, un concepto muy usado en química, es el concepto de mol. Yo trataría de explicar el concepto de mol desde una pregunta disparadora. Supongamos que tenemos 56 gramos de hierro, 12 gramos de azufre y 27 gramos de aluminio, como está marcado acá. Y la pregunta sería, ¿qué tienen en común? ¿Qué tendrán en común 56 gramos de hierro, 32 gramos de azufre y 27 gramos de aluminio? Ya lo que podemos ver a simple vista es que la masa no es la misma. ¿Sí? En un caso tengo 56 gramos, otros 22 gramos y 27 gramos. Sin embargo, hay algo en común en los tres. ¿Y qué es eso que hay en común? Lo que hay en común es el número de átomos. En 56 gramos de hierro hay la misma cantidad de átomos de hierro que los átomos de azufre que hay en 32 gramos de azufre. Y a su vez hay la misma cantidad de átomos de azufre que los átomos de aluminio que hay en 27 gramos de aluminio. Es decir, estas tres cantidades diferentes, estas tres masas diferentes de distintos elementos, tienen la misma cantidad de átomos, el mismo número de átomos. La pregunta es, ahora, ¿cómo puedo saberlo si no puedo verlos y por lo tanto menos puedo contarlos? Ah, acá hay 1585.000. No, no puedo decir. O sea, si no los puedo contar. Recordemos que los átomos tienen una dimensión que está submicroscópica. Ni con un microscopio óptico, ni con un microscopio electrónico puedo ver los átomos. Entonces, si no puedo contarlos, ¿cómo es que puedo saber que en 56 gramos de hierro hay la misma cantidad de átomos que en 32 gramos de azufre y en 27 gramos de aluminio? Bueno, entonces ahí es donde hacemos un parate y vamos a repasar algo. Miremos estas figuras. ¿Qué representaría esto? Dos balanzas imaginarias. Y acá tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 manzanas, les gusta que sean naranjas. Medio indefinida la forma, pero bueno. Pongamos 12 naranjas. Y acá tengo, esto sí está clarísimo, 12 moscas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De estas dos cantidades de cosas distintas, ¿qué puedo afirmar? Que tengo la misma cantidad de partículas, o sea, una docena de naranjas, una docena de moscas, pero sin embargo, al poner ambas cantidades en la balanza, me aparecen cantidades distintas en masa, o sea, pesan diferente. Una docena de moscas pesa diferente, tiene una masa mucho menor que una docena de naranjas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora imaginemos que a los átomos los pudiéramos ver. Yo me encontraría, por ejemplo, como estuvimos viendo en la estructura atómica, que el calcio tiene 20 protones, 20 neutrones, un peso cada calcio de 40, contra un cloro que tiene un peso de 35, 35,5 en promedio, ¿sí? Porque tiene 17 protones, tiene 18 neutrones, un peso de 35. Entonces diría, si yo tengo media docena de átomos de calcio, si los pudiera ver, y media docena de átomos de cloro, si los pudiera ver, obviamente estas cantidades marcarían pesos distintos, porque la unidad tiene una masa distinta. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Yo media docena no lo puedo ver, una docena no lo puedo ver. Lo que sí voy a poder es una cantidad muy grande de átomos, los voy a poder ver. Los átomos y las moléculas tienen dimensiones submicroscópicas, ¿sí? Dimensiones atómicas. Por lo tanto, si tuviéramos 1000, 1.000.000, 1 billón de átomos, 1 billón de átomos son millón de millones, o sea, 10 a la 12 átomos, no los podemos ver a simple vista y menos los vamos a poder manipular. Entonces, los químicos buscaron una estrategia que les permitiera conocer el número de partículas de una sustancia con tener una masa dada de dicha sustancia. Esta relación va a estar dada por el mol. ¿Y qué es el mol? Así como la palabra docena encierra el número 12, la palabra par el 2, el término mol encierra un número particular denominado número de Avogadro, cuyo valor es 6,02 por 10 a la 23. Entonces se comprobó que en un mol de una sustancia pura,
está contenido el número de Avogadro de partículas, átomos, moléculas o iones de dicha sustancia y tiene una masa igual al peso atómico o molecular, según corresponda, de la sustancia, pero expresado en gramos. Ahí se empezó a complicar. A ver, primero vamos a pensar en el mol, que es un concepto como la docena. Como mostramos hoy, si yo tenía una docena de naranjas y una docena de moscas, ¿qué tenían en común? Tener 12 unidades. ¿Qué tenían de diferente? La masa. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Quédense con ese concepto. Ahora vamos al mol. El mol es, en vez de ser docena, va a ser un número muy grande. 6,02 por 10 a la 23. Mol es 6,02 por 10 a la 23. Docena es 12. Par es 2. Mol es 6,02 por 23. Eso es lo que van a tener en común. ¿Qué es lo que va a tener de diferente? Que las masas van a ser distintas porque son distintos los elementos. Pero la masa va a ser igual de un mol al peso atómico que sacamos en la tabla en gramos. Peso atómico o peso molecular si estaremos hablando de compuestos moleculares. Entonces, un mol de cosas van a ser 6,02 por esa 23 cosas. Un mol de estrellas van a ser 6,02 por 23 estrellas. Como una docena puede ser una docena de cualquier cosa. Una docena de tuercas, una docena de ruedas, una docena de naranjas, una docena de manzanas, una docena de melones, ¿sí? Una docena de moscas, una docena de lapiceras. Acá un mol de cosas es 6,02 por 23 cosas. Si yo tuviera un mol de manzanas, ¿cuánto sería? 6,02 por 23 manzanas. El número para que lo dimensionen es este. Estos 6 ceros es millón, estos 6 ceros es billón, estos 6 ceros es trillón. 602.000 trillones de. Como les decía hoy, una cantidad de 1000 por ahí no es visible. Una cantidad de 1.000.000 es más visible. Una cantidad de millón, obviamente cosas pequeñas, pero si yo tengo 1.000.000, por más que pequeño que sea, no estoy hablando a nivel atómico, hablemos a nivel de pulgas. Si yo tengo 1.000.000 de pulgas, las voy a ver. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuanto más chiquito voy a necesitar más cantidad para que sea visible a orden macroscópico. Como el átomo es realmente una dimensión muy chica, ¿sí? Estamos hablando, por eso, nanómetros, del orden de los nanómetros, de 10 a la menos 9 metros, voy a tener que tener una cantidad muy grande para que pueda ser manipulado macroscópicamente. Para ser manipulado tiene que ser visto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tengo tres cantidades acá: azufre, carbono y zinc. Yo voy a afirmar que un mol de átomos de azufre son 6,02 por 23 átomos de azufre. Miro en la tabla, me dice peso atómico del azufre 32, el famoso número másico, ¿sí? O masa atómica o peso atómico. Buscan la referencia en la tabla y les va a decir 32. Entonces afirmo que 32 gramos de azufre es un mol de azufre. O sea, que en 32 gramos de esto hay contenido 6,02 por 10 a la 23 átomos de azufre. Si en cambio estoy hablando de carbono, van a ser 6,02 por 10 a la 23, pero van a ser 12 gramos de carbono. En un mol de átomos de carbono, que son 12 gramos de carbono, tendré 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono. Y en un mol de zinc voy a tener 6,02 por 63 átomos de zinc, 65 gramos de zinc. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿qué tienen en común estas tres cantidades? Estas tres cantidades es un mol, un mol, un mol, son 6,0 por 23, 6,0 por 23, 6,0 por 23. Los tres tienen la misma cantidad de átomos. ¿Qué tienen diferente? Las masas, porque son distintos elementos. Entonces ahí puedo responder la pregunta del principio. ¿Sí? ¿Qué tienen en común? Perdón, me fue ahí. ¿Cómo puedo saberlo si no puedo verlo y que no puedo contarlo? No los voy a contar, obviamente. Pero puedo saberlo porque si buscamos en la tabla, 56 gramos es el peso atómico del hierro. 56 gramos de hierro es un mol de hierro. Tiene 6,0243 átomos de hierro. 32 gramos de azufre es un mol de azufre. Tiene 6,02 por 63 átomos de azufre. Y 27 gramos de aluminio es un mol de aluminio. Tiene 6,02 por 63 átomos de aluminio. ¿Sí? Entonces, la gran importancia del mol es que a mí me permite conectar en una masa dada de un elemento, o sea, de una sustancia pura, por un lado,
cuánto pesa, qué masa es esa sustancia, y por otro lado, cuántos átomos o moléculas tiene esa sustancia. ¿Sí? Yo le voy a plantear acá algo que después vamos a seguir discutiendo en clase, pero esto me abre un abanico de relaciones que yo puedo hacer entre mol de moléculas con mol de átomos. Voy a empezar por el campo submicroscópico. Imaginemos esto. Yo tengo el campo submicroscópico y tengo una molécula de agua. ¿Cómo es la fórmula del agua? H2O. Entonces, obviamente, una molécula de agua tiene un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Si yo tengo 10 moléculas de agua, tendré 10 átomos de oxígeno, 20 átomos de hidrógeno. Si tengo 100 moléculas de agua, tengo 100 átomos de oxígeno, 200 átomos de hidrógeno. Siempre va a guardar esa proporción. Entonces, si yo tengo un mol de agua, o sea, un mol de moléculas de agua, tendré un mol de átomos de oxígeno y 2 moles de átomos de hidrógeno. O sea, yo puedo decir que en un mol de moléculas de agua tengo 6,02 por 23 moléculas de agua por un lado, 6,02 por 23 átomos de oxígeno por el otro, 2 por 6,02 por 23 átomos de hidrógeno, y a su vez relaciones de masa. ¿Cuánto pesa el hidrógeno? 16. Tengo 16 gramos de oxígeno. Perdón, el oxígeno. ¿Cuánto pesa? 16. ¿Cuánto pesa el hidrógeno? 1. Como tengo 2, son 2 gramos de hidrógeno. 16 más 2, 18. 18 gramos de agua. Miren todas las relaciones que pude establecer con un mol de moléculas de agua. Un mol de moléculas de agua contiene 18 gramos de agua. Un mol de moléculas de agua, o sea, como 18 gramos de agua son 18 mililitros de agua, densidad del agua 1 gramo por mililitro, tenemos hablando de un vaso de 200 mililitros el 10%, para que se hagan una idea, una relación. En apenas un poquito lleno un vaso común, ¿no?, de 200 mililitros, lleno un poco, un décimo, la capacidad del vaso, ahí tienen 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Imagínense el tamaño de una molécula de agua. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahí tengo 18 gramos de agua, tengo un mol de átomos de oxígeno, tengo 6,02 por 23 átomos de oxígeno, tengo 16 gramos de oxígeno, tengo 2 moles de átomos de hidrógeno, 2 por 6,02 por 23 átomos de hidrógeno, o sea, el doble que de oxígeno, y 2 gramos de hidrógeno. Miren todas las relaciones que puedo hacer en el campo macroscópico. Y por otro lado, en una molécula de agua, la unidad que se usa se llama UMA, unidad de masa atómica. Entonces, uso el mismo 18 que me da la tabla, pero si estoy hablando de una molécula, le pongo UMA. Entonces, un átomo de oxígeno, 16 UMAs de oxígeno, 2 átomos de hidrógeno, 2 UMAs de hidrógeno. La equivalencia entre la UMA y el gramo, que después la vamos a deducir, es una unidad de masa atómica, es 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Vino pesadito. Lo que vamos a hacer es sintetizar algo que este cuadro después cuando hagamos la práctica lo van a entender cuál es el sentido. ¿Cuándo uso el número de Avogadro? Muchas veces cuando hacemos las reglas siempre se van a plantear dudas de cuándo uso el número de Avogadro y cuándo no. Si yo hago relaciones dentro del campo macroscópico, por ejemplo, moles con moles, moles de átomos con moles de moléculas, moles con gramos, no necesito usar el número de Avogadro. Pero si yo hago una relación entre moles o gramos, tengo 10 gramos de oxígeno, ¿cuántos átomos de oxígeno representa? En esa relación voy a tener que emplear el número de Avogadro. Por eso puse acá los dos campos, el macroscópico y el atómico, submicroscópico, y ahí cuando yo salto de un campo al otro, debo emplear el número de Avogadro para establecer la regla simple. Si no lo hago, está mal. O el equivalente, en algún caso puede ser que lo haga, el valor de la UMA, que en realidad es la inversa del número de Avogadro. Si ustedes hacen 1 dividido 6,02 por 10 a la 23, obtienen el 1,66 por 10 a la menos 24. Bueno, en el próximo video les voy a mostrar cómo se aplican todos estos conocimientos a los ejercicios. Nos vemos.